Para Detrás de la Verdad por Temis Perú nos encontramos en estos momentos con el mayor Antauro Humala-Tazo, quien ha venido aquí a la ciudad de Piura a hacer, pues, digamos, una visita para conocer in situ cómo se viene desarrollando toda la actividad comercial, económica, la situación de la inseguridad y todo ello. Y vamos a conversar esta mañana con él. Mayor, ¿cómo está? Bienvenido a Piura. Estoy muy contento de estar en esta región, en la región de Piura. He venido efectivamente con fines políticos, claro que sí, con fines políticos, con dirigentes etnocaceristas. Y acá estoy reencontrando después de mucho tiempo, más de 18 años, con amigos antiguos, porque por mi carrera militar también trabajé por esta región. Y aparte de eso también para un reconocimiento, porque también voy a ir a la Sierra de Piura, para comenzar a instalar bases nacionalistas. Las bases instaladas hasta el momento que hay acá han estado, digamos, dormidas, no se ha trabajado, se está reconformando, se está, digamos, ya activando con otras personas que las integran. Mira, en verdad estamos dando, ahora que hemos salido de las cárceles, estamos entrando a la vía electoral. Si bien es cierto, con Ollanta, hace el año 2005, cuando hicimos el Andahuaylazo, logramos, gracias a esa rebelión, encaramarlo en el poder. También es cierto que este señor nos traicionó y nos dejó en la prisión. Entonces, todo lo que tú me estás refiriendo seguramente se atañe a la época en que este señor, el traidor, estuvo libre y llegó a la presidencia gracias al esfuerzo de los nacionalistas piuranos también, los cuales también fueron traicionados. Entonces, y este señor, por la bajatista y por traidor, entró a la prisión con su señora. Han salido y después han entrado otros presidelincuentes que también han acatado su constitución de Fujimori y Montesinos, que sigue siendo el problema actual. Entonces, ahora en esas circunstancias es que hemos recuperado nuestra libertad desde hace 10, 11 meses. Y ahora estamos recién con la inscripción en la mano, porque recién nos estamos inscribiendo ante la OMP. Entonces, por eso, como ya vamos a competir en las próximas elecciones, luego de haber intentado 2 rebeliones contra esta constitución, ahora, por la vía electoral, entramos a una etapa nueva políticamente para nosotros. Digamos, dejando de lado estos enfrentamientos y estas cosas que se vieron antes de una manera como tiene que ser, para que la gente, digamos, entienda ese mensaje. Eso es lo que... Mire, nosotros más bien nuestro mensaje es coherente, no lo hemos cambiado. Nosotros nos hemos rebelado en Locumba y en Andahuaylas contra la constitución de Fujimori y Montesinos. Ahora es un clamor casi popular, una asamblea constituyente. Esa es nuestra bandera hace 22 años. Además, se da el tema de la corrupción. Nosotros tenemos un planteamiento que es fusilamiento de presidelincuentes, ¿no? Pena de muerte y, si es necesario, retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en ese interín en que hemos salido en que hemos estado presos, acá hubo un falso nacionalismo. Y después de ese falso nacionalismo, que engañó a todo el pueblo, nosotros estamos ahora reconstruyendo. Entonces, ahora mi visita, que estoy viniendo a Piura desde mucho tiempo, 2 décadas por lo menos, estoy recién encontrándome con antiguos etnocaceristas, antiguos primigenios militantes del proyecto. Y estamos rescatando ese proyecto nacionalista que fue traicionado por un hermano. Y no solo a nosotros, a mí me traicionó a sus reservistas y traicionó al pueblo. Y esa herida que tenemos la estamos ahorita resanando. Y políticamente nuestras banderas es, obviamente, un cambio social, un proyecto nacional en función de una asamblea constituyente. En todo ese tiempo, Antauro, donde has estado privado de tu libertad, ¿has visto que el Perú ha cambiado de alguna manera para mejora, para empeorar, o cómo lo ves? Está recontra peor. ¿Cuál es el problema aquí? Digamos, las dirigencias, quienes han representado al Perú en estos últimos años, ¿consideras que eso podría ser? También, pero cuando yo hice el Andahuaylazo el año 2005 contra Alejandro Toledo, que ahorita recién lo han traído de Estados Unidos preso por ladrón y corrupto, y su ministro de Economía en Andahuaylas era Pedro Pablo Kuczynski, que también está con detención domiciliaria por corrupto también. En esos 18 años de cautiverio han pasado muchas cosas que antes no había. Por ejemplo, el COVID. El COVID pasó, yo lo pasé en la prisión, pero en ese COVID, que fue el examen global a todas las naciones del mundo, cómo estaban en salud, el Perú ocupó el último lugar. Tuvimos el récord global de muertos por 1.000.000 de habitantes. O sea, el Estado peruano fue jalado.
Después hemos tenido 5 o 6 presidentes presos, suicidados y otros que están por entrar a prisión. Encima, la invasión del lumpen laboral venezolano que nos está asaltando, quitando trabajo, ¿no? Y envileciéndonos. Entonces, y encima pues la constitución antinacional de Montesinos y Fujimori. Entonces esos 4 factores obviamente han fermentado en esos 18 años aún más de lo que ya estaban cuando yo estaba en Andahuaylas. Y obviamente veo que es una exigencia por ley de gravedad un cambio constitucional en el país. Ahí también se inscriben los últimos 70 muertos, ¿no?, de Dina Boluarte. Eso es parte de ese clamor que empezó desde el 5 de abril del 92, en que es malparida la republiqueta globo neoliberal que solamente pare delincuentes de derecha como de izquierda. Entonces ante eso surge la bandera nacionalista de nosotros. Ahora, ¿qué crees tú que se tiene que hacer? Digamos, si Antauro Humala llegase a la presidencia de la República, ¿cuáles son los cambios drásticos? Hablemos de 3 puntos básicos. Bueno, número 1. El primer punto básico y es el eje, es el artículo 307 de la Constitución del 79. ¿Por qué hablo del artículo 307 de la Constitución del 79? Porque ese artículo, que es el último de esa Constitución, establece que esa Constitución sigue vigente aún por el golpe de Estado del 5 de abril del 92, perpetrado por Fujimori y Montesinos, y que los usurpadores, o sea, en ese entonces Fujimori y sus sucesores, o sea, desde Fujimori hasta ahorita, hasta el actual Boluarte, en tanto no repongan esa Constitución, son sujetos a castigo. Y ahí le podemos aplicar la pena de muerte. Entonces, para nosotros, el primer minuto que estemos en el gobierno, si el pueblo peruano nos honra en darnos el honor de dirigir sus destinos, nosotros aplicamos eso a rajatabla y draconianamente, porque con esto, constitucionalmente y legalmente, podemos fusilar presidelincuentes. Y para nosotros es importante, por honor nacional, y también considero que es la única forma de acabar con la corrupción de la nación. Esa fórmula que dicen todos los presidentes de lucha frontal contra la corrupción, eso no da, eso no sirve, ¿no?, porque es pura habladuría. Nosotros consideramos que ya es necesario la pena de muerte. ¿Más rígidas las leyes? ¿Más rígidas consideras que sean? Claro. Ahora, mira, tampoco no es tan rígida, ¿sabes por qué? Porque la pena de muerte está establecida en la Constitución del Perú desde el primer constitución hasta ahorita. Y es por pena de muerte. Yo simplemente digo que se cumpla. Ahora, el salir del pacto donde se respetan los derechos humanos, salir de estas cortes, salir de todo esto, resulta complicado porque, Antauro, tú el tiempo que estuviste detenido has estudiado, has leído, te has informado de todo esto. Por supuesto. Resulta complicado este proceso porque aquí en el Perú lo que vemos que se maneja siempre son que la votación popular, la gente tiene que votar para que esto se haga o no se haga. En este caso, ¿consideras difícil y complicado salir de esta...? No, yo considero que es muy sencillo. Simplemente es decisión política. Y obviamente harto cojones. Porque si se supone, si el pueblo peruano, repito, nos favorece, nos da el honor de dirigir sus destinos, nosotros vamos decididos. Uno no pasa 18 años en cautiverio para bromear. Vamos decididos a aplicar este artículo 307 de la Constitución del 79, ¿no?, a rajatabla, draconianamente, porque con eso tenemos la varita mágica para moralizar al país empezando desde la cabeza, porque la principal escuela de moralidad de un pueblo no es el colegio ni la parroquia, es el ejemplo del gobernante. Y esta Constitución malparida de Fujimori y Montesinos, que está vigente todavía y que es un papel higiénico porque no contiene firma alguna, porque retiraron la firma del asiático cuando fugó al Asia. Este papel higiénico es la desgracia nacional. Produce delincuentes en la presidencia de derecha y de izquierda, hasta gobernadores regionales. Eso es algo de la prisión. Hay pabellones enteros de alcaldes y gobernadores regionales, todo con la Constitución del año 79. Se ha incrementado esos últimos años. Estamos viendo, la IRO somos el único país del planeta Tierra que tiene un pabellón para presidelincuentes. Y faltan 3 entrar todavía, sin hablar del actual. Entonces, es una necesidad. Y encima, nos meten 1,5 millones de lumpen laboral venezolano, que nos está asaltando, envileciendo, prostituyendo, claro, quitándonos trabajo, pero principalmente ahora, quitándonos trabajo. 1 millón de puestos de trabajo que nos quitan los venezolanos. Y encima acabo de ver un programa de televisión limeño, que entrevistas a los venezolanos cómo se sienten en el país y ya tienen trabajo.
Se preocupan, la televisión limeña se preocupa cómo están los venezolanos, si tienen trabajo, y caramba, y los peruanos. Mire, yo he hecho una gira también por Huancayo, y acá también estuve hace 2 días, estoy en esta hermosa tierra. He ido a 2 restaurantes y los mozos son venezolanos. Y yo veo mendigos peruanos afuera. Disculpe la palabra, ¿qué carajo pasa? Esa es traición. Por eso nosotros establecemos, este es el segundo punto. No puede haber un extranjero en el Perú, un extranjero con trabajo, en tanto hay un solo peruano desocupado. Que los extranjeros conozcan Machu Picchu, Caral y coman rico en nuestros restaurantes, que cambien su plata. Pero no nos pueden quitar trabajo a un pueblo que ha sido castigado, traicionado con el COVID, con presidelincuentes. Entonces, demasiada benevolencia, digamos, por parte del gobierno. Traición. Esto no es benevolencia, es traición. Están gobernando con la constitución de un asiático. ¿Qué quieren? Que seamos Suiza, que seamos patriotas. Acá ser patriota es subversivo. Por eso salgo de la cárcel. No salgo solo, salgo con cientos de reservistas, que nos sublevamos contra esta constitución 2 veces. Entonces, usted me dice, ¿qué haríamos? Bueno, haríamos lo que le dice el sentido común patriótico. Fusilar delincuentes de derecha e izquierda. Y prohibir que los extranjeros trabajen. De estos 2 puntos, usted me habla uno del tema de la Constitución, número 2, el tema de los extranjeros. ¿Qué otro punto importante considera? Porque pues no solamente en los extranjeros vemos todas estas cosas, vemos en los mismos peruanos los temas de corrupción que se ven en los gobiernos, ¿no? La no ejecución de presupuestos, los favores políticos, los diezmos que se acostumbran. Así es. Por eso, mire... en ese punto, ¿qué aplicaría Antauro Humala? Mire, antes de caer preso por el andahuaylazo, el sindicato de Shogun en Marcona me invitó a dar una conferencia ante los obreros. Y cuando estuve ahí, el jefe del sindicato me alcanzó un periódico en chino, con letras chinas que no entendía. Y me dio la traducción. Y el titular era que el gerente chino de Shogun, que en la época de Velasco era Hierro Perú, Marcona, con Fujimori se extranjeriza y se convierte en China, de Shogun, había sido ejecutado en Pekín, porque cuando regresó de la mina que tiene el Estado Nacional chino en Ica, salió jalado en la revisión de cuentas, había desfalco. Y lo condenaron a muerte. Y el delito tipificado en el Código Penal chino era hermoso: crímenes económicos contra el pueblo chino. Por eso son potencia. Por eso China es potencia. Porque la corrupción no arrancó desde arriba. Esto falta acá. O sea, hay que buquelizar, no tanto desde abajo. Desde arriba hay que buquelizar acá en el Perú. Porque se alinea la cabeza, se alinea el resto del cuerpo. ¿Cómo hacer ante todo esto? Porque existe la elección popular, Antauro Humala, tú lo sabes, en nuestro país. Pero si estamos ganando la elección, si ganó la elección, también es por decisión popular. Si yo estoy ganando la elección, es porque el pueblo me está elegido para ejecutar eso. Y lo vamos a hacer al pie de la letra. Si la pierdo, no lo haremos, estoy seguro que seguiremos así, porque somos la única candidatura que exige y va a ejecutar presidentes, de derecha como de izquierda, hayan delinquido en función a Odebrecht y toda la corrupción que estamos arrastrando desde Montesinos. ¿Crees complicado que se pueda erradicar la corrupción? ¿O en cuánto tiempo se puede erradicar? ¿O hay un plan? ¿O existe o no existe? Porque este es un cáncer que se ha apoderado de todas las instituciones, grandes y pequeñas. Bueno, yo creo que también la corrupción es inherente al mamífero humano. Por eso tapes la cultura y están las sanciones, ¿no? Entonces el problema es que acá hay impunidad. Y a propósito, hay un candidato, hay un ex tribuno constitucional, Fernando Calle Hayen, que está planteando un acuerdo, ¿no?, de lucha nacional contra la impunidad. Entonces yo pienso que hay que pensar ahorita, hay mucha impunidad. Vemos que el mal ejemplo cunde, pero desde la cabeza. Entonces para nosotros la cosa está clara. Pena de muerte por alta corrupción como extensión de la figura de traición a la patria. Antauro, el Congreso de la República, ¿cuál es tu visión que tienes del Congreso? ¿Cómo lo ves en épocas anteriores, en años anteriores, con este último Congreso que tenemos? Mire, siempre que se dice que este es el peor Congreso, todos son mediocres, todos son una desgracia. Porque tampoco, ¿qué le podemos exigir a un poder legislativo si el poder ejecutivo también produce delincuentes? Y el poder judicial también produce delincuentes. Son jueces disfrazados, son delincuentes disfrazados de jueces. Entonces son 3 poderes que es el Estado mismo, el Estado criollo, que está en bancarrota moral. Está en extinción. O sea, lo que yo voy es que la República Criolla, que nace en los campos de Junín y Ayacucho vía la lucha armada, con Bolívar y San Martín, después de 200 años en un ciclo dialéctico ya está podrida, ya está putrefacta, está agonizando. Y está agonizando desde hace 30 años, porque un hombre
agoniza en horas o días, pero una república agoniza en años o en décadas. Esta republiqueta está agonizando. Ya desde hace 30 años tenemos puros presidentes delincuentes, puros gobernadores delincuentes, alcaldes delincuentes. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el momento donde empezaron a pasar estas cosas? Yo creo que el último gran proyecto nacional histórico que tuvo el Perú fue con el general Juan Velasco Alvarado hace medio siglo. El gobierno militar. Claro. Hubo un proyecto nacional, un Estado poderoso, Pesca Perú, Hierra Perú, Minero Perú, el Centromin Perú, Electro Perú, Aero Perú, etcétera, ¿no? Fuerte, nacionalista. Surge la tradición de Morales Bermúdez y después el hijo putativo de esa tradición es la Constitución de Fujimori y Montesinos y empieza el saqueo, el libre saqueo, lo que se llama libre mercado. Tel Perú se convierte en Telefónica del Perú, Hierro Perú se convierte en Shougan China y así, etcétera. Destrozan al Estado Nacional y se lo han repartido. Lo único que queda ahorita después de 50 años es Petroperú y Sedapal, que ahorita quieren privatizar Sedapal y quieren destrozar Petroperú, empezando por su refinería, lo que quedó del Estado Nacional. Toda esta agonía ya llegó a su fin. Y surge una nueva constitución, por eso la gente quiere una asamblea constituyente, un nuevo orden social. Y ese orden social tiene que ser de tinte nacionalista en épocas de globalismo. ¿Tú crees, Antauro, que Pedro Castillo realmente quería lo que tú hablabas, ya no ofrecerle las empresas a los extranjeros, no renovar estos contratos y que estos contratos queden acá? ¿Tú crees que tenía esa intención verdaderamente y tú crees que esa sería también una salida a que el Perú cambie y recupere lo que tenía décadas atrás? ¿Tú te estás refiriendo al gobierno de Pedro Al Castillo? gobierno de Pedro Castillo, a la transición que hubo de ese año y medio de Pedro Castillo. Bueno, no era transición. Pedro Castillo fue un gobierno electo en función a un partido marxista-leninista como Perú Libre y fracasaron por muchos factores. Yo creo que el principal fue ineptitud. Y es lamentable, para mí es lamentable porque pudo haber habido un proyecto nacional émulo al velasquista, pero no estuvo la izquierda, no caviar, digamos, o caviar y también chanfainita, digámoslo así, no estuvieron a la altura de las circunstancias y fracasaron por corrupción interna, pero principalmente por ineptitud. Entonces, esta situación con Castillo, yo pienso que el movimiento social ha retrogradado, pero ya pasó, hay que superar eso. Entonces, por eso, nosotros que salimos de las cárceles, levantamos las banderas de Velasco, y ahora considero que somos la solución para el país. Y todas las promesas, digamos, de todos los que hemos tenido presidentes o expresidentes y en las campañas políticas, creo que la gente ha perdido la confianza, la población, de escuchar las promesas, pero no ver frutos de todos estos proyectos que se hablan durante campaña. ¿Tú crees que es así? ¿Tú crees que va a ser difícil para ti en una campaña política futura? Yo creo que, pero va a ser más difícil para el resto que para mí. ¿Sabes por qué? Porque la diferencia de nosotros es que nosotros salimos de hacer rebeliones para cambiar el sistema. El resto de partidos no hacen rebeliones, ¿no? Y ellos defienden el sistema, que ya colapsó. Entonces, y nosotros estamos proponiendo y la vamos a ejecutar la pena de muerte. Por eso es la pena de muerte. Entonces, nosotros sí vamos a cumplir lo que prometemos, porque lo hemos intentado vía las armas 2 veces, en Locumba y Andahuaylas. Y en función a eso hemos soportado el cautiverio estoicamente, porque era para nosotros muy fácil desde el cautiverio aunarnos a la traición de Ollanta y Nadí. Era muy fácil para nosotros desde el cautiverio tirarnos al piso y seguramente éramos copartícipes del poder de entonces, pero era un poder de traidores, que no era nada nacionalista. ¿Tú consideras que tu hermano traicionó a la nación, traicionó a ustedes, porque vendió una imagen que no era realmente la que se Bueno, es un hecho evidente. Pero considero que a diferencia de Alan García, de los otros presidentes fujiconstitucionales, la situación de él es más grave. Porque nosotros sabíamos que García era, digamos en términos campechanos, un quijuna, que iba a gobernar en contra de las mayorías. Igual salíamos de Kuczynski, igual de Toledo, igual de Fujimori, pero con Ollanta era uno de los nuestros. Él era uno de los nuestros. Y cuando está sentado el primer minuto nos traiciona. Y si bien es cierto, juramenta por la Constitución del año 79, ese fue el único minuto nacionalista.
porque gobernó con la Constitución del año 93, los 4 años, 11 meses, 30 días y 23 horas y 59 minutos que restó de su gobierno. Fue antinacionalismo puro, traición pura, y nosotros nos mantuvimos firmes. Nos hemos comido nuestra cárcel estoicamente y salimos con la misma ideología, sin claudicar, porque ahora la situación está más grave. O sea, los hechos confirman nuestro diagnóstico. Es por eso que cuando tú me dices que la población ha perdido confianza, claro, han perdido confianza, pero con nosotros la van a recuperar. ¿Por qué? Porque nosotros desde el primer somos conscientes que es muy difícil recuperar la fe del pueblo, pero la fe en el pueblo se va a recuperar cuando vea 5 presidentes fusilados. Y ahí va a darse cuenta que este proyecto va en serio, va con todo, porque tenemos una filosofía de vida, amamos tanto a la vida que no le tenemos miedo a la muerte. Vamos con todo hasta el final a hacer una revolución en el Perú nacionalista, anteponer lo nacional a lo extranjero. Tienes un cronograma, Antauro Humala, de aquí en Piura de trabajo y un cronograma a nivel nacional, que estás reuniendo con tus bases, pero ¿tienes ya algo establecido? Te diré que los medios de comunicación hace días te están buscando, ¿no? Quieren entrevistarte, quieren conversar contigo, pero quizás al no haber salido públicamente hasta ahora tengas un motivo, una razón, ¿no? Sí, primero, que estamos ahorita dando un gran paso para el etnocacerismo, que es salir de la vida rebelde, insurgente, subversiva, 18 años de cautiverio, y entramos a la vía legal, que se llama democrática acá. Tenemos nuestros cuidados con este término, pero es la ley. Y como estamos entrando a la vía democrática, al sistema nacional de partidos, tenemos que cumplir esa ley para ganar las elecciones. Cosa que pasó en Uruguay con Pepe Mujica, sale de la cárcel, Tupamaro guerrillero, 2 balazos en el cuerpo, 14 años preso, sale de la cárcel y se da cuenta que con los Tupamaros no podía hacer la transformación. Tenía que convocar a otras fuerzas y forman el Frente Amplio. El verdadero Frente Amplio se forma en Uruguay. Entonces, y también podemos ver otros casos similares, Mandela en Sudáfrica, inclusive Chávez en Venezuela. Entonces consideramos que no sería descabellado para nada, hasta si, es lo más probable, es que ese fenómeno se repita acá. 2 cautiverios, 2 rebeliones, un proyecto nacional, nos hemos mantenido firmes, salimos de la prisión y ahorita estamos a punto de inscribir nuestro partido para poder competir con la filosofía de ganarle en la cancha a este Estado putrefacto, con sus reglas, con su FIFA traidora, y ganar ligas. Y una vez ganar, transformar este Estado por dentro, en tanto no pudimos demolerlo desde afuera. Entonces, esa es nuestra posición. Ok, para ir terminando, Antauro, dale un mensaje a Piura. Piura te está escuchando, claro, está viendo gracias. tu mensaje para que pues sepan cómo es todo este proceso que está llevando. Claro, de veras, estoy muy contento de estar acá porque la verdad vengo después de casi 30 años. Porque mi primer año de oficial, yo soy oficial del ejército retirado del arma de infantería. Mayor es tu cargo. Mayor, claro. Entonces yo salgo como subteniente de infantería el año 1985. Y mi primer batallón fue acá en Piura, en el Alto. Ahí estaba acantonado el batallón de infantería motorizado número 17. Y fue mi primer batallón. Entonces yo regreso a Piura con bastante nostalgia, ¿no? Y también veo antiguos soldados míos, reservistas. Me siento muy contento. Y también, ¿por qué vengo acá? Y porque no pudimos trabajar el norte nacionalistamente, etnocaceristamente, como trabajamos el sur. ¿Por qué no lo hicimos? Porque caí preso por el Andahuaylazo. Entonces no tuve mucha presencia en el norte como la tuve en Arequipa, en Cusco, en Puno, en Andahuaylas. Entonces, ahora que salgo de la prisión, estamos completando la tarea que quedó pendiente, entrar al norte. Y he elegido Talara. Ahí he estado yo más tiempo que acá en Piura. En Talara, por el 9 de octubre, he estado ayer en Talara, celebrando el Día de la Dignidad Nacional. Soy velasquista, nacionalista. Y para nosotros, Talara, Piura, es la capital de la dignidad nacional. Y justamente esta tierra ha parido a los 2 grandes capitanes del nacionalismo peruano, a Juan Velasco Alvarado y a Sánchez Cerro. Entonces, ese es el motivo por el cual también estoy acá. Para los jóvenes que a la cámara, para los jóvenes que te están viendo, muy bien. Justamente porque los jóvenes siempre esperan
que los gobiernos nuevos, Antauro, le ofrezcan la oportunidad de poder desarrollarse. Lamentablemente no la tienen muchas veces, porque a veces se habla del tema de tener experiencia y todo, y no se le da la oportunidad. Muchos jóvenes están también así, con esas ganas de cambiar y de tener oportunidades y de que cambie también el país. A ellos, que son una parte muy importante de la población peruana, ¿qué les dirías, y sobre todo piurana? Bueno, a la juventud piurana... Aquí a la Cámara, Antauro. Yo quiero decirles que es lamentable, es una desgracia para la nación que no haya ni un peruano menor de 35 años de edad, o sea, jóvenes, la juventud, que conozca, haya visto en su vida un presidente honesto. Porque todos los presidentes que ha visto en su vida desde que tiene uso de razón, todos están presos, o suicidados, o están prófugos. Entonces este es un problema, es una desgracia nacional, es un problema. Entonces, ¿qué decir a esta juventud? Decirles que todas las victorias que ha obtenido el pueblo peruano en su milenaria historia, las ha obtenido a punta de lucha. Nada ha obtenido con Padre Nuestros y Ave Marías. Y acá la corrupción de estos presidelincuentes, que son traidores a la patria en verdad, solamente va a acabar si aplicamos la pena capital. ¿Por qué? Porque repito, el mejor ejemplo de un pueblo es el ejemplo del gobernante, y estos nos han traicionado. A ustedes más que a nosotros, porque ustedes no los han conocido a un presidente honesto. Por lo menos yo conocí a uno, el general Juan Velasco Alvarado. Gracias. Ok, Antauro, y para finalizar, justamente, te hablaba de esto de la juventud, porque hay un video que se hizo viral, ¿no? Donde tú estás bailando, música, claro, reggaetón. Entonces, muchos jóvenes de repente se pueden sentir identificados y verte como, digamos, un candidato, un posible presidente, quizás en el futuro, que pues se identifica también con la música que los jóvenes escuchan. ¿Te vieron bailar en cualquier? Claro, mire, claro, te agradezco la pregunta, en verdad te la agradezco. Sí, yo sé que hay una serie de comentarios, la verdad nunca me imaginé que iba a ser viral, ahora sé lo que es ser viral porque estos aparatitos de teléfono no los conocí cuando estaba en Andahuaylas, esto todavía no había, está algo nuevo, y ahora tú haces una cosa y en un segundo ya se viralizó, es un fenómeno. Entonces, yo te digo pues que después de 18 años en cautiverio, creo que tengo derecho con mi esposa, a salir a provincias. Y te digo una anécdota, le dije al dueño de la discoteca, señor, solamente voy a estar 20 minutos y me voy a ir, me quedé más tiempo. Y, eso, bueno, la música, yo creo que, claro, aparte pues ya tengo 60 años, tengo que mover un poquito más el esqueleto. Pues. Entonces, estoy contento y bueno, pues me parece el reggaetón es un ritmo interesante. Lo considero un ritmo interesante nada más. Pero yo prefiero pues mi huayno, ¿no? Y yo combino mucho el huayno y me gusta también el rock. Ah, qué bien, claro, mira. Pues sí, pues. Debes conocer a estos intérpretes de esas épocas, esas claro, pues ¿no? yo soy de la generación, un poquito menos de los Rolling Stones, pues y esos también intérpretes de esas épocas, ¿no? Daniel F., claro, esos cantantes. Claro, épocas, mucha gente piensa que porque unos militares son extraterrestres. No, el militar, el soldado, tiene las mismas virtudes y también los mismos vicios que su pueblo, por si acaso. Es fiel reflejo de su pueblo. Campechano, todo. Porque dice que el presidente o el alcalde o alguna autoridad pues es el mejor vecino, ¿no? El mejor integrante. Se supone que debe ser así. Se supone que debe ser así. Gracias, Antauro, gracias por haber venido. Gracias por acceder a esta entrevista. Bueno, te agradecemos igual y pues te deseamos la mejor de suertes en toda tu campaña. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. De todas maneras, gracias. Vamos a la pausa aquí en Detrás de la Verdad por Temis, Perú.